Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Informativos de Actualidad. La inteligencia artificial está adquiriendo mucha relevancia en el campo de la creatividad en los últimos años. Vemos computadoras capaces de pintar, crear canciones e incluso escribir artículos. En el día de hoy debatiremos si las inteligencias artificiales en el campo creativo suponen un beneficio o una amenaza para los artistas. Para ello contamos con la presencia de Elohim y de Touris, que en breve nos explicarán brevemente a qué se dedican, pero antes de nada vamos a ver un reportaje para mostrarles las claves de este tema. El área de investigación de la inteligencia artificial que trata sobre el arte es la inteligencia artificial expresiva. Esta rama estudia la posibilidad de que un sistema inteligente pueda crear obras de arte. A continuación, hablamos con profesionales para responder a estas preguntas y reflexionar sobre el futuro de la inteligencia artificial. Mi nombre es Arturo, soy productor musical y llevo desde toda la vida haciéndolo realmente. Soy Jorge Touris, soy profesor en la Escuela de Imagen y Sonido y mi titulación es Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones. Su esencia es sustancialmente diferente a la de otros campos de investigación, ya que la capacidad artística no es algo sobre lo que se pueda definir un objetivo o una serie de reglas que digan si lo producido está bien o mal. Una inteligencia artificial, por definición, está ligado a lo que es algo inteligente o no es inteligente, ¿no? Si vamos a definir algo que es inteligente, simplemente se puede hacer una definición muy a la praxis. Algo es inteligente si hace algo que se considera inteligente. La concepción del arte es algo puramente subjetivo, y resulta muy difícil pensar que algo que no puede ver ni comprender la existencia de lo representado pueda crear una obra de arte. Porque hay que enseñarle a un ordenador conceptos como las formas de las cosas, los colores o sobre si un punto está dentro o fuera de una figura cerrada. Es impensable, yo no puedo pensar en que sin ese mundo informático se podría hacer este tipo de cosas, pero yo no lo veo como algo negativo. Yo creo que siempre es positivo que la tecnología se pueda desarrollar y se pueda aprovechar para este tipo de cosas, ¿no? Y aparte es que la música realmente es universal y hay tantas cosas y tantos estilos que ciertamente la parte, digamos, informática, al final sí, tú usas un ordenador, usas unas softwares de instrumento o cualquier aplicación de plugin, pero hay ciertos sectores de la música que no necesitan demasiada, ¿vale? Por ejemplo, si nos vamos al jazz, por ejemplo, el jazz es un estilo muy básico, muy nativo, digamos, y prácticamente lo que uno está oyendo en el escenario es lo que se tiene que captar después por la escucha que uno la producción tiene que ser muy, digamos, prácticamente nula. Hay que entender lo que uno quiere transmitir a la gente. Entonces, si yo quiero transmitir un concierto de jazz que están tocando un contrabajo, un piano clásico, no puedo, un piano de cola, no puedo llevarlo a una parte electrónica porque sería totalmente chocante. Entonces, eso siempre la informática te va a ayudar, pero hay cosas que dependen muy poco de la informática, ¿no? Sin embargo, otros estilos evidentemente sí, ¿no? Reggaetón o así cosas sí lo necesitan porque es música realmente que está hecha, pues prácticamente todo electrónico. La parte humana ahí, bueno, es poca, ¿no? Porque casi todo son luperías o son, bueno, ritmos que arma uno mismo en casa. Teniendo ciertos conocimientos musicales, no hace falta ser ahí, digamos, un crack, pero bueno, tiene un cierto gusto y un poquito de gusto, pues se pueden hacer cosas interesantes. Sobre los proyectos existentes destaca uno por encima de ellos, el proyecto Aaron, empezado por Harold Cohen en 1973 y que todavía se está desarrollando. Harold Cohen era artista y su interés por la inteligencia artificial hizo que comenzara a trabajar en este proyecto. A ver, inteligencias artificiales hay muchos tipos, ¿no? Por ejemplo, hay los tipos estos que estamos muy acostumbrados a ver, que son al final lo que llaman el algoritmo, por ejemplo, de Netflix o el algoritmo de Instagram, que sirven para coger, identificar cuáles son tus gustos y en función de tus gustos ofrecerte lo que ellos consideran que más te va a interesar. Los dibujos creados por este sistema han pasado por gran cantidad de museos de arte moderno y son estudiados por gran parte de la comunidad científica y artística. Al igual que la pintura, el talento musical es algo puramente humano, por lo que el hecho de que un programa informático muestre habilidades musicales ha suscitado interés entre los investigadores de la inteligencia artificial e incluso entre músicos. Cuéntanos, Elohim. Hola Cecilia, pues dicen que
El que trabaja con las manos es un obrero, el que trabaja con las manos y la mente es un artesano, el que trabaja con las manos, la mente y el corazón es un artista, y el que trabaja con las manos, con la mente, con el corazón y la energía, las emociones, como yo, es un creador. Ahora la cuestión, ¿cómo se denominará al que trabaja con un algoritmo? Muy bien. Tourís. Buenas, pues Buenas. Mi ámbito dentro de lo que es las inteligencias artificiales en la creatividad viene de lo que es el diseño y desarrollo de videojuegos, y la verdad es que la pregunta es muy interesante. Incluso solamente el hecho de preguntarnos si es bueno, si es malo, es algo que puede llegar a condicionarnos dentro de lo que es el futuro. Yo por un inicio no tengo problemas con lo que son las inteligencias artificiales, pero deberíamos empezar a definir primero qué es una inteligencia artificial. Entonces, ¿vuestra experiencia con las inteligencias artificiales se puede considerar positiva? En mi caso me parece muy interesante desde el punto de vista de que te sirve como base de experimentación. Entonces, creo que resulta muy interesante como proceso de investigación y de experimentar. O sea, ¿la consideras de utilidad o crees que es algo que está siendo muy intrusivo? Yo creo que es muy útil, ¿no? O sea, al final dicen que no existe ni el bien ni el mal, existe hacer el bien o hacer el mal. Entonces, todo proceso tecnológico que sea para mejorar la vida humana y para hacer el bien, pues a mí me parece una bendición. ¿Estás de acuerdo? A mí realmente las inteligencias artificiales me traen un poco sin cuidado. El hecho es precisamente de que las inteligencias artificiales de las cuales estamos hablando a día de hoy no son comparables ni siquiera con la inteligencia que puede tener un mosquito a la hora de poder pasar una trampa y llegar a picarnos a cualquiera de nosotros. De hecho, dentro de lo que es el mundo de los videojuegos, donde generalmente la gente cree que puede tener una aplicación o tiene una aplicación más inmediata para el control de lo que son los enemigos, los videojuegos, al igual que cualquier inteligencia artificial de hoy en día, de las que se llaman inteligencias artificiales, no es más que hacer trampas. Así que útiles, ni más ni menos necesarias, seguramente sí, porque si no, no tendría ningún objetivo ni ninguna historia que contarse a través de los videojuegos. Perfecto. En febrero de 2022, un investigador estadounidense intentó registrar una pintura creada por una inteligencia artificial. Sin embargo, la USCO, que es la Oficina de Registro de Copyright de los Estados Unidos, le negó la patente debido a que fue creada con medios tecnológicos sin una intervención humana significativa. ¿Qué pensáis sobre iniciativas como esta? Pues pienso que, lógicamente, en todos los procesos evolutivos, en este caso tecnológico, pues habrá que crear nuevas normas y definir exactamente pues qué es arte y lo que no es arte, ¿no? En este caso, si ese comité ha considerado que eso no era arte, pues bueno, pues habrá que seguir evolucionando y ver hasta qué punto se le define como arte y en qué ámbito del arte, ¿no? Si el arte transhumano, el arte el nuevo arte, no lo sé, ¿qué opinas tú, Tom? Pues a mí me parece que, en primer lugar, dicha oficina ha hecho mal. Ha hecho mal porque realmente, al final, esta persona no ha dejado de hacer un trabajo, ha hecho un trabajo mecanizado, punto. La desgracia es que no siguiera el proyecto para adelante. Me hubiera gustado que se diera el batacazo bien bueno. La incorporación de las inteligencias artificiales en las prácticas artísticas están dando lugar a una transformación en el proceso creativo, pasando de ser herramientas a colaboradores creativos. ¿Consideráis que es un cambio positivo? ¿Tourís? Pues yo creo que ahí empezaríamos a hablar ya un poco de lo que podríamos definir como inteligencia artificial. Yo a una máquina no le llamaría colaborador, nunca. Yo le llamaría herramienta, punto. Esa herramienta ¿qué nos puede coger y ayudar? Pues vale, imaginemos que alguien quiere hacer un tema de un logotipo o algo que sea de diseño. Pues en vez de pasarse a lo mejor para hacer
un día entero, en 5 horas se puede hacer 25. Pero es que en ningún momento esa herramienta le va a decir, este es mejor que este otro. Quien realmente realiza el trabajo es la persona, y esa persona para mí va a ser insustituible. ¿Qué va a ocurrir con esa persona? Que a lo mejor el trabajo que antes se tenía que repartir entre 25 personas, ahora le haga una, lo que va a aumentar mucho lo que es la productividad. Y ahí a lo mejor podemos sí tener un problema. Con respecto a lo de la productividad, efectivamente, o sea, todos los procesos tecnológicos, lo que es la industria 4.0, estamos viendo como los procesos en las fábricas sobra gente, ¿no? En el caso del arte y de la creatividad, pues creo que también pasará lo mismo. Ahora, al mismo tiempo, yo creo que es un reto para la humanidad, por ejemplo, desde el punto de vista de un artista. Yo no creo que sobre su gente, eso es un error. Realmente lo que sobran realmente son malas ideas. Y de malas ideas está el mundo lleno. Y además es que precisamente hoy uno de los pilares realmente que tiene, o de los males que tiene este mundo, es que se nos presentan numerosas malas ideas como soluciones. ¿Soluciones a qué? Realmente si tenemos problemas de trabajo, vamos a poner herramientas para tener mayor productividad. Pues si vamos a poner herramientas para mayor productividad, pues que esa productividad pasa a la gente no puede sobrar. Disculpa. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo, sin embargo, sí realmente hay gente que va a sobrar desde el punto de vista de estar en una cadena de producción, sin embargo, tendrá que haber una reinvención por parte de esas personas para adoptar estos nuevos roles y poder reincorporarse dentro del mercado laboral. Bueno, hay gente que opina eso, yo opino realmente muy diferente. Si tenemos una máquina que va a trabajar por nosotros, que pague los impuestos. Que yo me dedique a vivir, que nadie ha venido aquí realmente para trabajar, sino para, digamos, que buscarse su propia realización, buscarse su forma de cómo satisfacerse y buscarse una forma en plan de cómo teóricamente tu existencia pueda ayudar a generaciones futuras. Y esto, si te lo da una máquina, pues te lo da una máquina. Estás hablando del sistema cuántico económico, ¿no? Que se habla en muchos ámbitos por ahí, ¿no? Que efectivamente pues debería ser lógico que los humanos, las humanas, tuviéramos nuestras necesidades básicas cubiertas para que cada uno pudiera sacar lo mejor que hay dentro de cada uno por el bien común. Bueno, esto hay gente que dice que es nuevo, realmente no es tan nuevo, ¿no? Para mi forma de ver. Vale. ¿Cómo podría...? A ver, siendo sistemas diferentes, un sistema actual que es, bueno, un sistema antiguo en lo que podría ser la Roma, que era el trabajo a base del esfuerzo esclavo, o sea, la esclavitud. Y hoy tenemos lo que es un trabajo esclavo a través de las medidas económicas. Tú necesitas dinero para comprar, alimentarte y tener tus medios. O sea que no deja de ser un poco de diferenciación, ¿no? Los romanos vivían muy bien, tenían el pan y el circo. Hoy en día yo creo que cambiando lo que es la época, estas herramientas nos pueden ayudar a eso. La cuestión está en por qué no hay gente que se dedique a defender estas cosas. ¿Por qué no hay gente que hable de vamos a cambiar la sociedad y vamos a intentar dar una solución con estas herramientas? Si fuese por ahí los tiros, yo estaría muy de acuerdo con lo que son esto que llaman inteligencia artificial. Como la sociedad realmente es un lobo para la propia sociedad, yo digamos que no estoy por lo menos a favor, lo que decía al inicio. Es posible que toda esta tecnología ahora nos lleve a cuestionarnos todo eso, porque hasta ahora, hablando de esa industria 4.0, el humano, las humanas estaban utilizados como robots humanos en cadenas de producción, donde a base de repetición diaria pues tenían que cumplir una serie de horas y unos mínimos de producción. Ahora las máquinas ya están haciendo eso y cada vez exponencialmente lo van a hacer más. Tal vez ha llegado el momento de que la humanidad, los humanos, las humanas, nos cuestionemos eso que tú estás contando. Sí, la cosa que dices tú es muy interesante, ¿no? El problema está en, digamos que lo mismo de siempre. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina?
¿Se puede la humanidad plantear un desarrollo de estas herramientas sin antes tener planteado cómo va a ser el propio futuro de la sociedad? Porque si no, se nos va a venir esto impuesto. Y ahí va a venir realmente una problemática bastante grande dentro de la sociedad, porque, vuelvo a indicar, es que las personas no sobran. Muchas gracias a los dos. En el caso de la OpenAI, una compañía de investigación de las inteligencias artificiales que tiene un programa llamado DALL-E 2, en el que la inteligencia artificial crea imágenes a partir de descripciones textuales. ¿Conocéis este programa? ¿Pensáis que ayuda? ¿Qué opináis sobre lo accesible que es hacia las masas? ¿Creéis que con programas como este van a quitar muchos puestos de trabajo, como es el del ilustrador en este caso? ¿Qué os parece? ¿Quién quiere empezar? Pues, por ejemplo, yo pienso que todo lo que evolucione, nos evolucione como humanos, como humanas, para el desarrollo de la creatividad, aunque, pues, por ejemplo, a través de DALL-E, que estamos hablando, y otras herramientas que hay también, pues, mediante frases, ¿no? Pues podemos coger a un niño o una niña de 3 años que ya hablan y decirle, a ver, María, dime un animal, perro, de un color rosa, ¿y cómo va vestido? Con gabardina. Pues esa niña, María, y esa inteligencia artificial nos va a crear, pues efectivamente, un perro rosa con gabardina y 4 opciones, donde después esa niña, María, va a decir, ay, a mí me gusta esta, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues ya que se pueda empezar a jugar de esa forma, creo que hace que nuestra mente se expanda a nivel creativo, y yo creo que eso es bueno para todos. Yo veo que nuestro compañero está muy animado con lo que son las inteligencias artificiales. Yo la verdad es que para eso no lo tengo, pero para nada claro. Yo creo que temas como el DALL-E lo único que va a hacer es fomentar la mediocridad. Y creo que incluso lo estamos viendo cada vez más, ¿no? La gente esta que se llama de la cultura digital, de la época digital, te encuentras gente que después no es capaz ni siquiera de utilizar un teclado simple y llanamente, porque no tiene la zona donde cambiar el teclado para poner, por ejemplo, una arroba, y no sabe cuál es la combinación para sacar en un teclado una arroba. Y la capacidad que tienen de aprender o de prestar atención o de ir al detalle o incluso de coger y dialogar con el resto del mundo se pierde. Herramientas como estas lo único que van a hacer es fomentar realmente la mediocridad. Vamos a imaginar a María que la profesora le imprime la imagen que ha seleccionado y en la clase de dibujo tiene que pintar eso que María ha seleccionado. En cierta medida, pues mira, ya le está ayudando también a María a practicar el dibujo y a seguir desarrollando. Creo que tienes una mentalidad muy infantil realmente de lo que es la humanidad. Aquí vamos a ver. Aquí solo tienes que meterte en un instituto para ver que si un alumno puede hacer 2 más 2 con una calculadora, no va a sacar el lápiz y el papel, escribir 2 más 2 y decir que es 4. La gente, cuando empieza a trabajar con estas herramientas, se va a olvidar totalmente de lo que es el dibujo, se va a olvidar totalmente de lo que es el arte, se va a olvidar totalmente de lo que es los matices, el color, cómo coordinar colores para llegar a algo. Simplemente, ¿por qué? ¿Para qué voy a matarme yo en hacer esto si total se lo digo y me lo hace una máquina? Entonces, tal como dices tú, es evidente que nos vamos a convertir todos en transhumanos, bajo ese paradigma que tú lo estás mirando. Yo diría más que vamos a tener una regresión como humanos. Todo eso que en el Renacimiento de repente hizo una explosión de lo cultural, va a hacer una implosión en lo cultural. Entonces, ¿creéis que con estos programas se van a quitar muchos puestos de trabajo, no? Eso es debido a lo que es la productividad, pero es que además no solo es eso, es que seguramente con el tiempo los puestos de trabajo que se creen sean además los más mediocres, los que menos tienen que aportar. Yo creo que, por ejemplo, ahora se está construyendo ese metaverso y donde el mundo de los videojuegos ya lleva moviendo tiempo masas y muchos millones. En concreto, para el metaverso, creo que toda esta inteligencia artificial
puede hacer en su construcción algo mágico, ¿no? Porque a fin de cuentas la inteligencia artificial es magia. Bueno, el metaverso a mí me toca más personalmente por el tema de las tecnologías que toco. Realmente el metaverso a día de hoy no tiene una utilidad propiamente dicha, más que ser como un salón. ¿Por qué? Porque realmente la potencia de las máquinas para gestionar la cantidad de datos que se quiere presentar es demasiado elevada. Lo que nos lleva, por ejemplo, a lo que ha pasado ahora con el metaverso propiamente dicho, ¿no? Que Meta, la empresa de Facebook, ha tenido que directamente limitarlo o cerrarlo en ciertas partes. Bueno, pero es que Meta ha hecho supuestamente una copia de el Horizon World, es una copia del Wii Sports, y al parecer lo que dicen en la beta que ha creado, los internautas que han manejado dicen, esto es una copia del Wii Sports y no es operativo. O sea, ahora mismo, efectivamente, con el procesamiento de las máquinas, para manejar todo ese metaverso, pues probablemente haya que ir creando metaversos más ligeros, donde la carga de gráficos y todo eso sea más leve, para que la experiencia al final sea más útil. Realmente yo la única versión que veo de metaverso que puede llegar a interesar es aquella en la cual se puedan hacer círculos de actividades comunes. Y eso estamos muy lejos de hacerlo, además con las tecnologías actuales. Imaginémonos que intentamos hacer un metaverso, por ejemplo, de una escuela, y tú metes a los diferentes alumnos dentro de un ámbito digital como si fuese una escuela, de las escuelas comunes estas presenciales. ¿Qué aportamos a los alumnos? Realmente no aportamos nada. Si, por ejemplo, pudiéramos aportar, introducir dentro de ese metaverso para los alumnos máquinas con las cuales ellos después en el mundo real pudieran trabajar, pues sería una forma de cómo abaratar el producto de lo que es la educación. Pero es que los metaversos no llegan a ni siquiera tener esa capacidad. No puedes coger y crear un ordenador dentro de un ordenador para que funcione para un determinado alumno. Ahora estás hablando de niños, de escuela y metaverso, entonces yo te invitaría, porque yo he creado la primera exposición de un artista plástico del mundo en el metaverso, ¿no? En este caso en el metaverso tecnológico empresarial de Constel, ¿no? Que se puede ver en constel.com. En esa exposición virtual submarina tú puedes navegar perfectamente por una exposición y si entra más gente creando cada uno de sus avatares, tú puedes tener una interacción dentro de lo que es la exposición y en este caso esa exposición lo que nos habla es de quiénes somos y de dónde venimos para saber a dónde vamos, en este caso al metaverso. Entonces, desde el punto de vista cultural e incluso espiritual, ¿no? Para un trabajo con niños dentro de ese metaverso, ellos comprenderían perfectamente el quiénes somos y de dónde venimos para saber a dónde vamos, que es el metaverso. Sintetizado quiere decir que si somos seres, somos energía, frecuencia y vibración, nosotros a la hora de sumergirnos en un metaverso con unas gafas y estar en un entorno virtual, nuestro campo de energía en función de cómo sea el entorno virtual, ejemplo, si es un entorno de guerra que estamos seguido y los impactos auditivos y visuales son muy locos, pues al cabo de estar 2 horas dentro de ese metaverso de guerra, tu campo energético va a estar muy saturado. Si estás jugando al golf, en un entorno todo verde, escuchando pajaritos y estás haciendo el gesto físico de golpear, pues igual después de 2 horas en ese metaverso, pues tu campo energético se siente bien. Vale, eso te lo puedo comprar. Gracias. Pero no tiene nada que ver con la inteligencia artificial. Sí, ahora estábamos hablando de metaverso y de lo que tú decías. Vamos a la siguiente pregunta, a ver si nos ponemos más de acuerdo. Con la ayuda de las inteligencias artificiales, como en el caso del programa anterior, ¿quién es el autor de la obra? ¿La máquina o el sujeto humano? ¿Y por qué? Pues como lo comentado anteriormente, pues tal vez habría que crear una nueva denominación. Quizás lo que se me ocurre y que podría ser más coherente es ese artista transhumano o transhumana, porque está claro que además, tal como dijo él anteriormente, todo el proceso de humanas que hay en el desarrollo de esa inteligencia artificial, que claro que hay muchísima creatividad, talento y desarrollo y detrás para que después nosotros vengamos y con 4 frases poner eso, pues no sé, pues igual habría que definir como artistas transhumanos. Muy bien. ¿Qué opinas tú, Uris? Una herramienta nunca será autora de nada. Entonces,
Para mí realmente lo creativo es la persona que está detrás de ella, sepa darle las instrucciones correctas y obtener el producto que él espera obtener. Y eso es la persona, no la máquina. Ni siquiera el algoritmo que pueda tener detrás o la interpretación que pueda hacer dicho algoritmo. Muchas gracias. Pues nada, después de estas intervenciones, por ahora vamos a ir a publicidad y continuamos. Queridos espectadores, pues nos toca pasar a publicidad. Hasta ahora. Sí, me encantó lo de... Creo que tiene... El uso de las inteligencias artificiales como apoyo creativo puede conllevar a que en un futuro se conviertan en agentes creativos. ¿Es posible que en un momento dado la inteligencia artificial sustituya a la creatividad humana? Yo pienso que la inteligencia artificial nunca podrá sustituir al humano porque nunca podrá tener emociones, que es lo que nos diferencia a los humanos de otras entidades, de otros planetas, de ángeles. Nosotros tenemos emociones y la inteligencia artificial creo que nunca podrá tener emociones. ¿Qué opinas? Bien, esto es una pregunta bastante compleja, creo yo, ¿no? Yo creo que cualquier agente y cualquier progreso que realizamos dentro de lo que es la tecnología va rompiendo cada vez más barreras y es por ello que hay que crear nuevas definiciones, ¿no? Podemos hablarlo a día de hoy y a lo mejor podríamos llegar a entenderlo como en el caso del test de Turing, de qué es una inteligencia artificial y llegar a una máquina como ya existen a día de hoy que pasa el test de Turing. Pero no vemos más que al final el tema de las inteligencias artificiales, aunque el objetivo final es que nosotros nos creemos en una forma de Dios que crea un nuevo ser que es capaz de organizarse, evolucionar e incluso idear cómo protegerse a sí mismo, no existe. Las inteligencias artificiales no son más que leves trampas o leves algoritmos que entienden sobre qué es agradable a la vista, qué es agradable al oído, qué es lo que tiene que hacer un determinado elemento para eliminar al jugador o defenderse del jugador. Y es por ello que si existe la posibilidad de llegar a que una inteligencia artificial sustituya al ser humano, eso creo que queda muy lejos. El test de Turing decía que si tú pones en una habitación un humano, una humana y una máquina y un comité de expertos les hace preguntas a ambas habitaciones y no se sabe diferenciar cuál es la respuesta del humano o la computadora,
que ese día se habría encontrado la inteligencia artificial. Después, otros patrones que al parecer tiene es la capacidad de establecer silogismos y de inferir, ¿no? de crear descubrimientos. En base a eso, ¿tú crees que hemos llegado a superar ese test de Turing? Eso no es que lo diga yo, es que existen máquinas que han, por los expertos, superado el test de Turing. Otra cuestión es que eso no es más que un test de tipo doble ciego, o sea, no sabes exactamente por qué no ves quién hay en una habitación y no sabes por qué no ves qué es lo que hay en otra habitación. Sin embargo, las habilidades de diálogo pueden ser imitadas. Puede imitarlas tranquilamente un loro. ¿Es un loro una inteligencia que se pueda comparar a lo que es la inteligencia humana? Si lo llevamos al arte, efectivamente, si pones una pintura hecha por un humano y otra hecha por un brazo robótico con una inteligencia artificial, pues es muy probable que no se sea capaz de diferenciar cuál es la pintura humana y la del robot. Claro. Por eso esta pregunta, que nos va a venir bien, la simplificación de los procesos creativos afecta a parte de la magia de los accidentes creativos que pueden inspirar y potenciar el trabajo creativo. ¿Elimina la tecnología el elemento de descubrimiento involuntario? ¿Qué opináis? ¿Empiezas tú, Touris? A ver, yo creo que la tecnología, eso, vamos, lo que es el descubrimiento por parte de un elemento tecnológico, habría que definirlo realmente. ¿Por qué? Porque tecnológicamente podemos coger y mandarle a una máquina a hacer millones y millones y millones de cuadros. Llegará un momento en que a lo mejor, si estamos hablando de un cuadro de 10 por 10 centímetros, no exista forma de poner cualquier tipo de color en cualquier punto milimétrico de dicho cuadro y, por tanto, tendríamos todas las combinaciones posibles. Y habría cuestiones que serían considerados superarte, cuestiones que podrían ser consideradas un descubrimiento artístico, pero la máquina nunca se daría cuenta. Y esto es un poco como el viaje de Colón, ¿no? El viaje de Colón, van los nórdicos y dicen, no, Colón no descubrió América, lo descubrieron los vikingos. Pues a mí que me venga y que me diga un vikingo llegó de vuelta y dijo, hemos descubierto América. Bueno, pero eso es porque Colón era un experto en marketing, porque ya antes de Colón habían estado los asiáticos, habían estado vikingos y otro tipo de, creo que los chinos, ¿no? Lo que pasa es que Colón pues se ve que manejaba muy bien el marketing y entonces al final no es el primero que lo hace, es el primero que vende que lo hace. Que lo cuenta, exacto. ¿Y tú qué opinas de lo que...? Yo voy a hacer un comentario que no sé si se puede entender como descubrimiento, pero el otro día leía que las series en Netflix, por ejemplo, en algunas series están empezando a utilizar la inteligencia artificial a la hora de los guiones para marcar los puntos de mayor intensidad por el espectador, ¿no? Entonces, me pareció sorprendente, ¿no? Porque de alguna manera, pues sí, en cierta medida te estás acercando a través de esa inteligencia artificial a leer la emoción del espectador para ver hasta dónde sube la escena. Muy bien. ¿Podemos considerar arte a una obra generada por una inteligencia artificial, como es en el caso del programa DALL-E 2? Yo vuelvo a repetir, yo lo considero herramientas. El artista es el ser que está detrás de esa herramienta. ¿Y tú, Sí, Eloy? pero por ejemplo, es interesante porque yo sigo por Twitter a Beeple, ¿no? Porque me llamó mucho la atención pues 69 millones de dólares que se subastó en Christie's, una obra de él, ¿no? Que en este caso eran muchas capturas de pantalla a lo largo de mucho tiempo. Sin embargo, estoy siguiendo a través de Twitter la obra de Beeple y yo veo que es pura inteligencia artificial, ¿no? Y en este caso, además, muy marcada, ¿no? Hacia un ámbito así un poco, pues incluso llamámosle disruptivo, tenebroso, ¿no? Entonces, pues eso es arte, pues habría que definirlo, ¿no? Está claro que el mercado NFT, la mayor parte de los artistas son colecciones creadas con inteligencia artificial. Creo que es el momento de definir, en este caso, qué tipo de arte sería. Perfecto. Bueno, ¿cómo veis el futuro? ¿Tenéis miedo
a cómo se está encaminando el panorama o apoyáis el continuo desarrollo de las mismas? Oh. A mí una herramienta no me da miedo. A mí lo que da realmente miedo es la gente. La gente además que tiene el poder de decir y decidir qué se puede llegar a hacer con dicha herramienta. O bien realmente la sociedad aprende a cómo manejarse, cómo gestionarse y cómo gestionar todo lo que es este tipo de nuevo paradigma dentro de lo que es la economía, o realmente la sociedad lo va a pasar muy mal. Hay un dato de estudio económico bastante interesante, que era que básicamente un trabajador dentro de los Estados Unidos, ahí por la época de los años 80, con su trabajo era capaz de gestionar lo que era una familia de 4 personas, incluyendo ahí elementos tan cuestiones como la seguridad, la salud, el transporte, la vivienda. A día de hoy, y lo único que ha pasado en la época de los 80 hasta ahora, ha sido lo que se denominó la revolución informática. Ese mismo trabajador necesita más de 53 semanas para hacer lo mismo, y los años tienen menos de 52 semanas. Ese trabajador a día de hoy no podría hacer lo mismo. Y solo con lo que fue las mejoras de los ordenadores. Si ahora a esto le aplicamos lo que son las mejoras de las inteligencias artificiales y seguimos con el mismo sistema, no va a haber forma de realmente gestionar la sociedad. Y eso me parece altamente peligroso. Quizás volviendo un poco ahí de qué es necesario primero saber lo del huevo, lo de la gallina, sea necesario primero plantearnos como sociedad qué sociedad queremos y luego llevarla a cabo, pero no al revés. Muchas gracias, Touri. Yo creo que si nos vamos al invento de la rueda, la carreta con los caballos, después saltamos a los coches de gasolina, de gasoil y ahora los coches eléctricos, ¿vale? Si cogemos un coche a las 6 de la tarde por Príncipe a 100 kilómetros hora, pues no quiere decir que un coche sea malo. Lo que pasa es que el humano o la humana que pilota ese coche es ahora a 100 kilómetros hora, se va a llevar mucha gente por delante. Entonces, como antes decíamos, dicen que no hay el bien y el mal. Ahora, hay hacer el bien o hacer el mal. Si, por ejemplo, utilizamos la inteligencia artificial, como están diciendo, para controlar neuronalmente a los humanos e insertarles emociones y pensamientos, muy bien, pues muchísimas gracias a los dos. Hasta aquí nuestro programa de hoy, ya nos despedimos y vamos a despedirnos de Elohim. Gracias, Cecilia. Y de Tourís. Gracias, Cecilia. Nos vemos en nuestro siguiente programa. Gracias por vuestras opiniones y por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias. Hasta luego.